Hola a todos, espero estén bien. Continuando con nuestros videos de C Sharp, vamos a resolver el ejercicio número 4 de nuestro banco de problemas. El ejercicio se tiene que resolver en C Sharp, versión de Visual Studio igual o superior a 2019 según el requerimiento. El ejercicio dice, se necesita elaborar una aplicación que permita capturar por teclado 9 números que deban almacenar en una matriz 3x3, números que estén dentro del rango 100 y 200, ambos incluidos. Con la información se debe establecer cuál es la suma total y el promedio de las dos diagonales principales de la matriz y cuál de ellas obtiene el resultado mayor y el mejor promedio. La que inicia en la posición 00 o la que inicia en la posición 04. Yo estaba revisando y creo que esto está mal. O sea, no coincide, es algo ilógico. ¿Por qué? Porque es una matriz 3x3. Por tanto, si nosotros venimos y aquí dibujamos una matriz 3x3, tres filas, tres columnas, tenemos que esta vendría siendo la posición 00, bueno, 0, 1, 2. Y en cuestión de, aquí sería la 0, la 1 y la 2. El más grande es el 2, 2. ¿Sí me entienden? El 2, 2. Y si hablamos de 0, 4, el 0, 4 estaría dando como por, mira, por aquí largo. O sea, ya estaría fuera de nuestro rango. Esa es la posición 0, 4. No da. Entonces, para mí, que se equivocaron y colocaron el número mal. Entonces sería la 02. Las diagonales principales vendrían siendo estas y esta de acá. ¿Listo? Entonces, estas tres y estas tres serían nuestras diagonales principales. Ahora, por pantalla se debe mostrar la matriz con la información y la suma total de cada una de las dos diagonales, indicando cuál fue la que obtuvo el mayor resultado. Para empezar a resolver el ejercicio, vamos a crear un nuevo proyecto de Visual Studio. Vamos aquí a crear un proyecto, esperamos a que carguen nuestras plantillas o las plantillas que tenemos actualmente instaladas. Buscamos aplicación de consola, la que diga C Sharp y damos siguiente. Si no lo encuentran, lo pueden buscar aquí arriba en buscar plantillas. Siguiente, vamos a colocar un nombre. Por aquí tengo un nombre ya creado. Le voy a quitar este 3x3 del final. Entonces, 4 matrices bidimensionales, suma y promedio de diagonales. Eligen su ruta de guardado, yo lo voy a dejar ahí predeterminadamente, damos siguiente y crear. Listo, esperamos a que se cree el proyecto. Listo, ya creado el proyecto, lo que vamos a hacer ahora es eliminar el contenido de lo que tenemos actualmente en nuestro proyecto ya creado. Vamos a crear lo que es, bueno, vamos a agregar nuestro using, vamos a crear nuestra clase, se llamará program, es el mismo nombre de nuestro archivo .cs, listo. Vamos a crear nuestro método main, void, ya aquí no nos va a devolver nada, main con M mayúscula para que sea reconocido como el método principal, y vamos a agregar un comentario y unos console.writeLine que va a indicarle al usuario qué función cumple el programa. Entonces vamos a agregar primero el comentario. Ahora vamos a colocar unos console.writeLine para que se le imprima al usuario en pantalla la funcionalidad de la herramienta que se está creando. Listo, esto lo vamos a finalizar con un salto de línea. Ese salto de línea lo vamos a agregar como un backslash y una N. Creamos otro comentario que va a hacer lo que es declarar la matriz. Creamos una variable de tipo matriz bidimensional. Se crea de esa forma agregando una coma entre los corchetes. Esta se va a llamar matriz y se va a inicializar con tipos int y con 3 espacios a cada lado. Lo que vamos a hacer ahora será empezar a iterar cada una de las filas y las columnas de esta matriz y empezar a llenar la información con datos que nosotros ingresemos por teclado. Creamos un bucle for, la variable se va a llamar i, inicializa en 0 y tendrá un tamaño de 3. Vamos a crear otro bucle for, pero le vamos a llamar con la letra j. Esto para que no genere un conflicto entre variables, ya que en este nivel superior ya tenemos una variable i y acá no podemos crear otra variable i.
El tamaño de aquí, de para j, también va a ser 3, ya que es una variable 3 por 3, una matriz de ese tamaño. Aquí vamos a crear un entero que se va a llamar número. Aquí vamos a almacenar el número que nosotros vayamos a ingresar por teclado. Vamos a crear una variable de tipo booleana que se va a llamar es número válido. Esta variable lo que va a hacer es almacenar un true o un false, indicando si el número que nosotros ingresamos es correcto o es falso. Entonces lo dejamos así tal cual. Ahora vamos a crear una repetición, un ciclo que va a estar pidiendo el número constantemente hasta que el usuario lo ingrese bien. Vamos a crear un do while. ¿Por qué un do while y no un while? Porque en el primero necesitamos indicar al usuario que ingrese la información y luego si validamos si es correcto. Si nosotros creamos primero el while al principio, lo que va a hacer es primero validar si es correcta y ahí ya tendríamos inconvenientes. Escribimos por consola lo siguiente. Vamos a indicarle al usuario que ingrese el número en una determinada posición. Aquí vamos a cambiarle, no le vamos a colocar como un writeLine, sino como un write, para que nosotros escribamos el texto y al frente coloquemos el valor que vamos a escribir. Creamos una variable, bueno, mentiras, agregamos un símbolo de pesos que nos va a dar un formato especial a la cadena y vamos a escribir que ingrese el número en la posición tal. Listo, aquí ya estamos indicándole al usuario que ingrese los números en una determinada posición. Esto nos va a generar un corchete, el número en una posición en X, coma, y la posición en Y cierra el corchete. Vamos a validar lo que es el número que vamos a ingresar. Es número válido, que es un booleano. Esto va a ser igual a un intento de conversión. Punto int.tryparse. Tryparse. Listo. Entonces, aquí console.writeLine, abrimos y cerramos paréntesis, coma, ¿y dónde se nos va a guardar el número? El número. Ahora, cómo vamos a validar si es correcto o no? Crearemos una condicional donde revisaremos si número es válido, o sea, si es correcto, entra por acá. Bueno, en realidad si es correcto no necesitamos mostrar nada, ya una vez que pase a las validaciones finales. Lo vamos a negar para que entre a la condicional en caso de que sea incorrecto. ¿Listo? Entonces, si es número válido, tiene un error, o si el número es menor que 100, o si número es mayor que 200. No están incluidos, por eso no agregué el igual. Entonces, por tanto, tiene que ser, un ejemplo, 99 o 201 para que ya no sea válido. ¿Qué hacemos en caso de que no se cumpla la condicional? Vamos a decirle al usuario que vuelve a ingresar los números entre tal y tal rango. Ya cuando hayamos controlado de que efectivamente ya agregaron la información como es, aquí vamos a empezar a validar si los números concuerdan para poder salir del bucle. Si es número válido, para explicar un poquito lo del tema del while, se va a repetir siempre y cuando esta condicional sea true. Siempre y cuando esta condicional sea true. ¿Listo? Entonces, si número es válido, va a dar un true, por tanto va a seguir repitiendo. La idea es que sea lo contrario. Si número es válido negado, es verdadero, entonces se va a salir de la iteración. O si número es menor que 100 o número es mayor que 200. En este caso, se va a repetir, va a empezar a repetir siempre y cuando el número sea menor que 100 o siempre y cuando sea el número mayor que 200. O que hayan ingresado el dato incorrecto, una letra o cualquier. ¿Qué vamos a hacer luego de que ya tenemos, de que ya le indicamos al usuario que ingrese los datos y que ya ingresa un dato correcto? Vamos a almacenar el número que ingresó el usuario dentro de nuestra matriz. Entonces, la matriz y coma j, que son las posiciones del bucle for. Es más, me genera un error porque no es acá, es aquí. Esto será igual a número. Listo. Entonces va a quedar ahí almacenado. Vamos a colocar un comentario a esto. Listo, ya quedó.
¿Qué vamos a hacer ahora? Ya podemos empezar a lo que es mostrar la información. Ya cuando terminemos todo este bucle for que aquí acaba, aquí vamos a empezar a mostrar la información. Entonces un comentario, mostrar la matriz. Vamos a colocar un pequeño título, punto writeLine, y le agregamos un salto de línea, que es un \n, matriz generada. Dos puntos, quitamos este espacio, y aquí vamos a empezar a iterar de nuevo la matriz que ya llenamos con información. Entonces un for, dentro colocamos otro for, pero el for de fuera tendrá un tamaño de 3. El de adentro también tendrá un tamaño de 3, pero el de adentro no podemos dejarle el mismo nombre de variable. Tenemos que cambiarlo por otro número, otra letra. En este caso lo voy a dejar J. Aquí ya podemos escribir console.write para que nos genere los datos en la misma línea. Vamos a colocar aquí lo que es el número que está dentro de la matriz. Matriz, la posición dentro de la matriz, ahí me salió como el autocompletado. Vamos a concatenar lo que será un tabulador. \t. Esto nos genera un espacio largo. Luego de que ya imprimimos todo lo que es la matriz, bueno, los valores de la primera fila tenemos que generar un salto de línea. El salto de línea lo generamos tan pronto se terminan de imprimir los valores de la fila. Entonces console.writeLine y ya con esto tenemos un salto de línea. Siguiente, vamos a calcular la suma y el promedio de las diagonales. Creamos una variable de tipo int que será la suma de la diagonal 1. Vamos a crear otra variable que será la diagonal 2. También vamos a crear una variable de tipo double, creo que es esta, la que está en minúscula. Le vamos a llamar promedio diagonal 1 y creamos la de promedio diagonal 2. Vamos a inicializar la variable de suma diagonal 1 ya con lo que es la suma de las diagonales. Esta de la diagonal. Primer valor de la diagonal, aquí lo tenemos. Vamos a esta que es la 0, 0. Mira, acá se dan cuenta porque es la que se cruza cuando ustedes seleccionan de esta forma. Esta y esta. Aquí está, la 0, 0. Entonces, esto será igual a la matriz en la posición 0, 0 más la que está aquí, la 1, 1. Matriz 1, 1. Más, vamos a sumar la última matriz que vendría siendo la 2, 2. ¿Listo? Entonces, matriz 2, 2. ¿Qué sigue? Siguiente diagonal. La siguiente diagonal vendría siendo la que empieza desde esta posición, que es la 0, 2. Luego la 1, 1 y luego la 2, 0. Vamos al ejercicio. Matriz 0, 2 más, más la matriz, perdón que no sé qué escribí, más la matriz 1, 1 y le sumamos finalmente la matriz 2, 0. Ahora, el tema del promedio de las diagonales, lo que vamos a hacer es tomar la suma de la diagonal número 1 y la dividimos en 3. Aquí será igual a la diagonal 2 dividido en 3. Ya con esto podemos mostrar lo que es la información que necesitamos. Vamos a agregar un comentario donde vamos a imprimir el total de la diagonal y determinar la diagonal con el mayor valor, con la suma mayor. Ahora vamos a escribir por consola la suma y el promedio de la diagonal 1 y luego la suma y el promedio de la diagonal 2. Agreguen un \n al principio para generar un salto de línea y no pegar la información con el texto de arriba. Listo, ya tengo entonces la impresión de la suma diagonal principal 1
con su valor, promedio diagonal principal 1 con su valor, suma diagonal principal 2 con su valor y promedio diagonal principal 2 con su valor. ¿Qué nos falta calcular? Mirar cuál es el mayor. Para esto vamos a crear una condicional y aquí vamos a empezar a validar las sumas de las diagonales. Entonces, suma diagonal 1, si es mayor que la suma de la diagonal 2, significa que suma diagonal 1 es el mayor. Entonces, escribimos por consola esa indicación. Vamos a crear un salto de línea para no pegar la información y escribiremos la información de que la de la principal 1 es el mayor. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a mirar lo que son las diagonales. Agregamos un else if. Vamos a validar que la suma de la diagonal 2, si es mayor que la suma de la diagonal 1, significa que la diagonal principal 2 tiene la suma mayor. Voy a copiar esto y simplemente le voy a cambiar los números, es lo único que cambia. 2 es mayor. Listo. Finalmente, solamente vamos a agregar un else y si las dos diagonales ninguna es mayor que la otra, significa que las dos son iguales. Por tanto, colocamos el texto y vamos a escribir lo siguiente. Ambas diagonales tienen la misma suma. Wamos a agregar una cosita aquí al final, creo que si va aquí, sí, efectivamente va aquí, que sería un console.readKey, readKey, este de acá. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Cuando nosotros terminemos de ingresar toda la información, ya nos esté mostrando la data. La idea es que no se nos vaya a cerrar la consola. A algunas personas se les cierra la consola. Para que no pase eso, pueden generar como una simulación de un pausa agregando esta función. ¿Listo? Entonces ya con esto podemos ejecutar el ejercicio y vamos a probarlo. Vemos que se ejecuta correctamente, tenemos una indicación al principio, se capturan 9 números, se guardan entre una 3×3, rango entre 100 y 200 y va a sumar las diagonales y va a calcular cuál es la mayor. Entonces vamos a ingresar los datos. En la posición 00 vamos a ingresar 125. Para poder hacer nuestra validación, a ver si es correcto, vamos a colocarla acá, 125, aunque no creo que lo vea tan necesario, pero sigamos agregando datos. Vamos a agregar el 200, el 201 no debe dejar, nos vuelve a pedir la 02, la 199 tampoco, no mentiras, eso sí está dentro, 99 no está, nos vuelve a pedir el 10, 122, 155, 177, 100, otra vez 101, 121, 133, uy, casi me voy, listo. Estos son los datos que hemos ingresado, 125, 200, 199, 122, 157, estos son los datos que están como tal aquí. Los datos que generaron esta alerta en realidad no se van a tener en cuenta. Ahora, suma diagonal principal 1 significa estos tres datos. Entonces aquí nos da 280, 300, 413, creo que a esto. No me quiero equivocar, vamos a usar calculadora. 125 más 155 más 133, 413. Entonces ahí lo tenemos bien en la diagonal principal 1. Para calcular el promedio simplemente tomamos este mismo valor y lo dividimos en 3. 137,67. Bueno, lo tenemos aproximado. Miramos el tema de promedio. ¿Cómo tenemos promedios? Promedio. La suma lo dividimos en 3 y nos tiene que mostrar los decimales. ¿Por qué no nos muestra los decimales? Listo, tuve que hacer un ajuste pequeño. En esta sección agregué este double que lo que va a hacer es hacer una conversión. ¿Listo?
Pasaba que aquí este es de tipo entero, entonces lo divide y pues va a tomar el tipo de la izquierda y esto nos va a eliminar el decimal. Con esto ya solucionamos el inconveniente. Entonces vamos a volver a ejecutar el programa, tenemos que volver a ingresar los datos. 100, 101, 125, 99 no está, 199. 200, 201 no aplica, 188, 172, 184 y 195. Listo. Vamos a revisar lo siguiente. Vamos a sacar la calculadora otra vez y vamos a hacer nuestra suma. 100 más 200 más 195 dividido. Esto da 495 dividido entre 3 nos da 165, es un valor cerrado. Vamos a mirar la otra diagonal. 125 más 200 más 172 nos da 497, es correcto, lo dividimos entre 3 y nos da 165,6666. ¿Listo? Con esto, hasta el momento estos datos están correctos. Ahora vamos a revisar si efectivamente 2, la segunda diagonal es la mayor. Entonces la diagonal 2 es esta. Efectivamente es la mayor, 495, 497. Y su promedio también es superior. Con esto certificamos que el ejercicio ya nos está dando la información como es. Espero les haya gustado, suscríbanse al canal, like al video. Los espero en un próximo video. ¿Listo? Y hasta luego.